abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. El título de hoy para el tema siguiente es Devoción bien entendida. Y voy a hablar sobre la devoción a la Virgen María. Pero, como el título lo dice, hay que entender cómo es esta devoción. Y comienzo diciendo, el Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe en Caná. Ahí, prácticamente en Caná, todos conocemos el pasaje bíblico, comienza la fe, una demostración de fe en la Virgen María, ya más palpable por una sencilla razón. Primero, recordémonos que la fe de María en el principio es cuando le dice al ángel del Señor, hágase en mí según su palabra. Y en las bodas de Caná se manifiesta la fe porque ella tenía la certeza de que su hijo iba a hacer ese milagro. Y si usted le pone atención a las palabras, al diálogo entre el hijo y la madre, se va a dar cuenta que hay una oración, de intercesión en la fe. La madre de Jesús ruega a su hijo por las necesidades de un banquete de bodas, signo de otro banquete, el de las bodas del Cordero, que da su cuerpo y su sangre a petición de la iglesia, la cual es la esposa de Cristo. Para entender todo el significado es necesario entender muy bien el proceso de la historia de la salvación, donde hay demasiados signos. La Sagrada Escritura está enriquecida con los signos. Y cuando se ve que María ruega a su hijo por las necesidades que existían en ese banquete de bodas, es exactamente lo mismo que la Virgen María ruega por las necesidades de la esposa del Cordero, que es la iglesia. Por eso, muchísimas personas ruegan a la Virgen María que interceda ante nuestro Señor Jesucristo por las necesidades de la misma, de la iglesia. Y en la hora de la nueva alianza, al pie de la cruz, María es escuchada como la mujer, la nueva Eva, la verdadera madre de los que viven. Recordémonos que todos vivimos, todos, absolutamente todos, usted que está escuchando, yo que estoy hablando, pero en el sentido de los que viven es los que están con Jesús, los que lo han acogido como el Salvador, los que trabajan en pro del reino, los que sirven en la iglesia, los que predican y toda aquella persona que trabaja en la viña del Señor. Esos son los que viven. Los demás aún están muertos y más que todo muertos a la fe. Y los que entienden esto ven en María precisamente
la nueva Eva, la verdadera madre. Y es por ello que se genera, por así decirlo, una devoción a la Virgen María. Pero esta hay que entenderla para no equivocarnos. Durante algún tiempo se malentendió la devoción a la Virgen María. Hubo un exceso de alabanza, un exceso de loas, un exceso de piropos marianos, no del todo ortodoxos. Abundó el sentimentalismo. Así que la iglesia pues tuvo que hablar sobre ello y explicar de una manera lo que realmente es la devoción a la Virgen María. Tanto el concilio como el culto mariano de Pablo VI y la Madre del Redentor de Juan Pablo II han dado pautas muy precisas para la renovación de la devoción a la Virgen María. Por eso no hay que equivocarse. Recordémonos que la Biblia no es mariocéntrica, sino que es cristocéntrica. Recordémonos que la salvación viene por medio de Jesucristo, que entregó su vida en la cruz. Recordémonos que fue Jesús quien entregó su cuerpo y su sangre. Y para que todo aquel que coma y beba de él tendrá vida en abundancia, es decir, la vida eterna. Ciertamente María, la llena de gracia, es la escogida por el Señor y que fue ya anunciada por los profetas, pero ella es un medio para que se gestara en su vientre el Salvador. No es ella la salvadora. A muchos que indudablemente tienen una excesiva devoción y malentendida a la Virgen María, probablemente esto les suene chocante, pero no debería de ser así. Ella, como sierva del Señor, cumplió con la misión para la cual había sido destinada. Y ella sabía muy bien el papel que estaba jugando en la historia de la salvación. Ella no se equivocó. Ella simplemente dijo: hágase en mí tu palabra. Así lo expresó. Y por eso en la boda de Caná, ella viene y por medio de la fe, por medio de la oración de intercesión, le pide el favor a su hijo. Intercedió por estos esposos para que esa boda tuviera un final feliz. Y eso es lo que sucede en la actualidad. La Virgen María es asunta al cielo, está donde debe de estar, donde le corresponde por ser una mujer santa que cumplió a cabalidad con lo que el Señor le había pedido. Entonces la devoción mariana se estaba extralimitando y entonces, vuelvo a repetirlo, el concilio, como el texto de Pablo VI y el texto de Juan Pablo II, nos vienen a exhortar para renovar la devoción a la Virgen María. Quiere decir centrar esa devoción que se le tiene a la Virgen María, que no es malo, que tampoco está prohibido
no es así, porque recordémonos, para ponernos un poquito más anteriormente, también de parte del pueblo de Israel había una devoción hacia aquellos que fueron los patriarcas. Está Jacob, está Isaac, y Jesús mismo los menciona. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que más entendieron y actuaron en favor de lo que Dios quería, que es nada más y nada menos que preparar el terreno para la venida de su Hijo Jesucristo. Había devoción también a Moisés, pero la realmente alabanza, lo que realmente el pueblo de Dios hacía era hacia Dios, hacia Él. Había una, como le podríamos decir nosotros hoy en día, una latría. Entonces, partiendo de ahí, podríamos decir también que debe de ser la devoción a la Virgen María una devoción sólida, basada en las Sagradas Escrituras y también basada en la tradición. Debe de ser una devoción eficaz que debe, para entenderlo de esta manera, llevar al individuo a imitar a la Virgen María, que fue la que mejor escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. ¿Por qué decimos que fue mejor la que escuchó la palabra de Dios? Porque ella aceptó ser parte del plan de salvación, y entre las mujeres, óigase bien, entre las mujeres escogidas por el Señor, como Ruth, como Judith, por mencionar dos, no tuvieron el privilegio ni encontraron la gracia del Señor para que en su seno se gestara el Hijo de Dios. No, fue la Virgen María. Claro, Esther, Ruth tuvieron otro rol importantísimo en la historia de la salvación y que también lo aceptaron, pero la que escuchó la voz más fielmente, más firmemente, fue la Virgen María. Y lo importante es que también la puso en práctica. Lea usted el Evangelio, San Lucas capítulo 8 y versículo 21, y ahí se va a entender un poco más lo que estoy diciendo. Hay un cuadro muy famoso que está en la Basílica de Turín, y esto pues nos muestra una fehaciente solidez de la devoción que tenía también un santo hacia la Virgen María, y le estoy hablando nada más y nada menos que Don Bosco. ¿Quién no conoce a este santo? Un santo que es muy venerado por los jóvenes, por la actitud que él tuvo hacia ellos, por el esfuerzo que realizó y que ha sido elevado a los altares, y se le conocía comúnmente como Don Bosco. La devoción de Don Bosco estaba fundamentada en la Biblia, en la tradición, no estaba alejada, no estaba fuera de. Y eso es lo que tiene que hacer todo cristiano hoy en día. Ciertamente la Virgen María pues goza, por utilizar esa palabra, de muchos devotos.
y cada quien ha escogido la vocación que mejor le parece. Tenemos, por ejemplo, los devotos a la Virgen de Lourdes, los devotos a la Virgen de Fátima, los devotos a la Virgen de Guadalupe, y ahí vamos a encontrar los devotos a la Virgen del Carmelo, los devotos a la Virgen de María Auxiliadora, etc. Pero es la misma Virgen, pero esa devoción no se debe de extralimitar como para poner a un lado al verdadero Salvador. Don Bosco llamó al pintor Lorenzone y le describió cómo había concebido el cuadro. Arriba, las tres divinas personas, que ya sabemos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Más abajo, la Virgen María, rodeada de los apóstoles, los profetas, los santos. Ya va entendiendo usted por dónde voy. El papel que tiene la Virgen María, el cargo que desempeña, para entenderlo un poquito mejor. Al pie del cuadro, la iglesia de San Pedro en Roma. Ese cuadro parece arrancado de una página del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si usted le puso atención a la descripción, va a entenderlo un poquito más. ¿Por qué razón? Se lo vuelvo a repetir. Arriba, las tres personas. Más abajo, la Virgen María, rodeada de los apóstoles, recordando lo que sucedió en el día de Pentecostés, recordando lo que sucedió, que narra las Sagradas Escrituras, que vivía en la casa de Juan, recordando que también ella estaba en las reuniones de las pequeñas comunidades nacientes, de la iglesia naciente, rodeada de los profetas, que también le dieron su sí al Señor, que también aceptaron colaborar en la historia de la salvación, tal y como lo hizo la Virgen María. Claro está que la Virgen María tiene un desempeño mucho más alto porque en ella se gestó el Hijo de Jesús en el vientre de ella. Y los santos, todos aquellos que usted conoce como santos y que la lista es interminable. Podríamos comenzar con los primeros santos de la iglesia. Y sabemos que nosotros los católicos respetamos mucho el rango de los evangelistas, por eso decimos San Lucas, San Mateo, San Juan, San Marcos, porque son santos. Podríamos decir lo mismo de San Esteban, podríamos decir lo mismo de San Pedro, podríamos llamar de igual manera a San Pablo, y así paremos de contar más los últimos santos que también tienen nombre. Y San Juan Bosco, San Juan Pablo II, paremos de contar. Ella está entre los santos, ella está entre los apóstoles, ella está entre los profetas, ella está entre la iglesia. Y el mismo cuadro, para refrescarle lo que quiero dar a entender, está la iglesia de San Pedro en Roma. Así que por eso dije que ese cuadro parecía arrancado del libro de los Hechos. Allí está la iglesia que nace el día de Pentecostés. Todos sabemos la historia, todos la conocemos y cómo el Espíritu Santo se derrama, cómo el Espíritu Santo se manifiesta por vez primera en
toda su magnitud, en toda su plenitud en el ser humano. Y salieron estas gentes totalmente diferentes. Pero hubo unos que fueron marcados, que tuvieron una notable diferencia y que fueron escogidos porque el Espíritu Santo se posó sobre ellos como lenguas de fuego. Ahí es donde nace la iglesia, por acción del Espíritu Santo. Ahí están los apóstoles, allí están los discípulos, allí está la Virgen María. Ese era el concepto teológico bíblico que Don Bosco tenía acerca del papel de la Virgen María como madre en la iglesia. Una devoción bien entendida, no malentendida, como muchos hasta inventan ciertas historias que indudablemente no son ciertas, como aquella que cuentan de que, por así decirlo, de que había una puertecita. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero son historias que no tienen fundamento y que tampoco pudiéramos decir que así es la cosa, pues porque son pensamientos humanos que le quieren poner a Dios. Y para eso basta la mitología griega, para eso basta la mitología egipcia, que los dioses tienen un comportamiento puramente humano con todas sus pasiones y sus bajas pasiones. Y en las cosas de Dios, en el que creemos, en el que cree la Virgen María, no es así. Y Don Bosco explicó en 6 folletos lo que escribió acerca de la devoción a la Virgen María. Entonces, hermano y hermana, si usted tiene alguna duda de lo que estoy diciendo, yo le recomiendo que lea el concilio. Le recomiendo que lea el culto mariano de Pablo VI y le recomiendo que lea La Madre del Redentor de Juan Pablo II, y ahí va a encontrar las pautas para no equivocarse. Y también se lo voy a decir de esta manera, para no molestar a la Virgen María. Para Don Bosco, la devoción a la Virgen María debía ser eminentemente cristocéntrica. ¿Por qué? Porque la Biblia es cristocéntrica. Porque el único que salva es Jesús. Él es el camino. Él es el camino a Dios, el camino directo. Él es el camino a la salvación. Él es la puerta. No hay nadie más puesto, ni allá, en otro lado, no hay nadie más puesto que el Hijo de Dios, Jesucristo. Él es el único, no hay nadie más. Y los meses y novenas a María, según Don Bosco, debían culminar en una buena confesión y comunión. Ese es el sentido de la devoción a la Virgen María. Las novenas que comúnmente se realizan, donde se incluye el rezo del Santo Rosario, que ciertamente no se hace con devoción en muchos de los casos. ¿Por qué lo digo? Porque póngase usted a pensar cómo rezan el Santo Rosario y hacen una letanía de la letanía. No están rumiando como hacía San Agustín al leer las Sagradas Escrituras,
realmente lo que se está rezando. Y si se le tiene devoción a la Virgen María, no es simplemente agarrar las cuentas del Santo Rosario y estar contando cuántos me faltan, cuántos van y ya. No, hay una meditación que nos lleva a encontrarnos más profundamente con esta mujer santa. Y decimos, Dios te salve María. Es el saludo que el ángel le da a la Virgen María de parte del Señor. Llena eres de gracia. Le está diciendo prácticamente que ha encontrado gracia a los ojos del Señor, que ella tiene las virtudes necesarias para poder ser la madre del Salvador. Ella tiene lo necesario para ser la nueva arca de la alianza. Pero esto viene de parte de ¿quién? De parte de Dios. El Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres. Cuando usted se da cuenta, lo que está rezando prácticamente lo escrito en las Sagradas Escrituras, pero se está refiriendo también a Jesucristo. Y por eso es que la devoción debe de ser cristocéntrica y las novenas deben de terminar, de acuerdo a lo que escribió Don Bosco, en una confesión y en una comunión. Igual las actividades dedicadas en este sentido a los meses marianos. Tenemos, por ejemplo, el mes de octubre, tenemos el mes de mayo, por decir los que me recuerdo en este momento, donde se le dedica completamente el mes a la Virgen y debe de servir para hacer ejercicios espirituales durante todo el mes y buscar en ella el sano consejo y buscar en ella también la intercesión a nuestras propias necesidades como iglesia. Pero no, la mayoría lo que hace, lamentable es decirlo, lo que hace es esperar el día culminante, el día en que se celebra la fiesta, para irse a divertir, muchos para irse a emborrachar, muchos para hacer una comilona, muchos para ir a pasear. Y ya creen que con eso tienen devoción a la Virgen. Totalmente equivocados. Y ya creen que cumpliendo con la visita al santuario, ya le hicieron los honores a la Virgen María. Totalmente equivocados. Ella nunca se puso primero. No. Escuche usted lo que ella le contestó al ángel. Ella no se puso primero. He aquí la esclava del Señor. Ella no estaba por encima de los apóstoles, no estaba por encima de los discípulos, ella estaba con ellos. Actualmente está por encima por la dignidad que tiene de santa, por encima de los santos de la tierra, los que estamos en la tierra, la iglesia itinerante, la que va caminando. Pero todo esto debe de culminar con la confesión y con la comunión, o sea, misa, y degustar el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Para Don Bosco no existía la falsa idea de que la Virgen introduce a los pecadores por una puerta clandestina en el cielo. Imagínense esto. Rompiendo la voluntad del Señor. Queriendo como les dijera, hacer vano el sacrificio de su Hijo en la cruz. No. Ese es un pensamiento humano.
Esa es una historia urbana, llamémosle así. No existe tal cosa. No existe. Y hay que tener cuidado con esto. Para don Bosco, la Virgen María es la maestra que Jesús le entregó a la iglesia y que exige disciplina y cumplimiento del deber. Ella fue disciplinada. Ella cumplió con su deber. Y no solamente, si quiere encontrar dónde fue disciplinada, pues hermano y hermana, lea los evangelios y sepa interpretar lo que se habla de la Virgen María. Y una de las cosas es que dice, y todo lo guardaba en su corazón, todo, absolutamente todo. Ahí vemos cumplimiento. Ella nunca dijo, heme aquí, yo soy la madre del Salvador, ¿y ustedes qué? No, ella nunca se expresó de esa manera. Ella siempre mantuvo, como diríamos hoy, un perfil bajo, humildad ante todo, y cumplió su deber al pie de la letra. Tanto así que sabía muy bien que una espada le iba a atravesar el corazón. Y sin embargo, cumplió su deber. Fue una mujer disciplinada. Fue una mujer en la tierra que supo cumplir con el deber para el cual Dios la había llenado de gracia. Si era llena de gracia, imagínese usted con cuántos dones más el Señor le concedió. ¿Cuántos más? Para poder tener la fortaleza necesaria de soportar el sufrimiento que se le venía. Primero, la negación de José, de que ya no se iba a casar con ella, ¿eh? Ya no la iba a tomar por esposa. Después, el calvario que tuvo para dar a luz, no encontrar alojamiento, tener que caminar mucho, transportarse, pues lo que se transportaba en ese tiempo y era pues una bestia de carga donde ella iban a empadronarse, después el alumbramiento, después la persecución y tuvieron que irse a Egipto a vivir a tierras extrañas, diferentes costumbres, de ahí regresar, de ahí ver cuando su hijo se pierde, paremos de contar. Y sin embargo, cumplió con su deber. Entonces, por eso es que los católicos le tenemos devoción a la Virgen María, porque sabemos muy bien el papel que juega en la historia de la salvación, que jugó en la historia de la salvación, o que sigue jugando en la historia de la salvación, véalo como usted quiera. Y por eso es que acudimos a ella también en nuestras necesidades para que interceda. No está intercediendo como muchos pretenden, que ella tiene el poder de salvarnos. Puede interceder porque hay un cambio en nuestro corazón, en nuestra vida, que el Señor envíe sus ángeles, envíe sus profetas, que le hablen directamente a la persona, nos pone sobre aviso de ciertas situaciones hacia donde se está viendo arrastrada la humanidad a causa del mal comportamiento. Ella también nos hace un llamado a la conversión y que volteemos nuestra vista hacia quién, hacia Jesús, hacia su Hijo. Entonces, lo que hace don Bosco en la devoción a la Virgen, la sintetiza en cumplir lo que Dios manda. Ahí está, en cumplir lo que Dios manda. Ella no está hablando otro evangelio. En sus diversas apariciones,
Ella no habla de otro evangelio, no lo hace. Ella habla de cumplir lo que Dios manda, cumplir lo que su Hijo manda, cumplir lo que el Espíritu Santo manda, la Santísima Trinidad. Es muy diferente. La Virgen es la que no deja de ordenar, entre comillas. Digo esto de ordenar, porque hoy suena ofensivo decir ordenar. Hagan lo que Él les diga. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 5. Yo le sugiero a usted, hermano y hermana, quiere tener una devoción plena, una devoción cristocéntrica hacia la Virgen María, una devoción bien entendida. Juan capítulo 2, versículo 5. Y marrumie este versículo tal y como lo hacía San Agustín. Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Cuando haga la novena a la Virgen María, cuando celebre el mes mariano, recuerde, ella dice, hagan lo que Él les diga. Y si usted analiza las apariciones de la Virgen María, por ejemplo la de Fátima, por ejemplo la de Lourdes, por ejemplo la de Guadalupe, póngale atención a los mensajes de ella y se va a dar cuenta de algo, que lo que le estoy diciendo tiene bases sólidas. Y entonces su devoción debe de ser una devoción bien entendida. Ciertamente muchos han encontrado el camino hacia Jesús por medio de la Virgen María, y lo voy a explicar de una manera sencilla. Hay hogares probablemente donde se acostumbra a rezar el Santo Rosario, o se acostumbraba, para decirlo de otra manera. Y ahí le voy a decir por qué se acostumbraba. Y estos jovencitos obligados, unas veces lo hacían de mala gana, otras veces pues ya no, porque no les quedaba otra, ya se habían acostumbrado, pero a través de este rezo lograron conocer las Sagradas Escrituras y lograron conocer por medio de las Sagradas Escrituras al Señor Jesucristo, pero fue porque la Virgen María condujo de cierta manera a esta gente a conocer a su Hijo, porque al final lo que la Virgen quiere es que todos conozcan a su Hijo, porque en Él van a encontrar la salvación. Y es lo que queremos los discípulos, es lo que queremos los apóstoles, es lo que queremos los sacerdotes, es lo que queremos los predicadores. Pero también tenemos entendido lo que dijo la Virgen María: hagan lo que Él les diga. ¿Por qué decía que hoy no? Por ejemplo, miremos las redes sociales. Hay redes sociales como por ejemplo Facebook, por ejemplo Instagram, por ejemplo YouTube. Son 3 redes sociales pues que tienen bastante seguidores, llamémosle seguidores, y ahí hay contenido de todo tipo, diverso, el que usted quiera. Pero llama la atención que cuando se sube una prédica a Facebook, las personas no aguantan pero ni la media hora. Y si usted ve, al menos logran cierta simpatía. Hay likes, hay comentarios, hay tal vez un compartir, pero no alcanza el número
que alcanza una publicación porno increíble. Si eso alcanzaron las prédicas, imagínese usted lo que alcanzan las misas transmitidas. Busque y se va a dar cuenta, a veces ni hay vistas, a veces ni hay likes y hay veces ni hay comentarios, casi en cero. Y cuando se trata del Santo Rosario, ahí sí que casi que nulo. Pero yo les digo algo a estos hermanos que se encargan de transmitir este tipo de eventos. Ánimo, porque es la manera que el Señor les ha puesto en su corazón para evangelizar. Y no importa si te ve uno, no importa si te ve dos, no importa si no te ve nadie. Y te digo por qué, porque en las redes todo se queda guardado y en algún momento alguien lo verá y alguien rezará ese Santo Rosario. Alguien vivirá la misa, alguien escuchará la prédica y ese alguien será la tierra fértil donde se ha lanzado la semilla que es la palabra de Dios. Pero fíjese que sí, cuando se trata de una formación a nivel religioso católico, de las enseñanzas de la iglesia, es poco el público. Y quizás es ese mismo público que se entretiene viendo un montón de cosas graciosas, chistosas, y que ahí sí, hasta 2,000, 5,000, medio millón de vistas, y vaya usted a saber los chismes de la farándula y el espectáculo, se vuelve tendencia. Así es como está la situación. Pero ahí está la Virgen María en las redes sociales también. ¿Y qué es lo que está diciendo? Hagan lo que Él les diga. Y esa es la devoción a la Virgen María. Escuchar ese consejo, escuchar esa exhortación para que haya una devoción a la Virgen María bien entendida. El especialista en pedagogía, el padre Pietro Braido, afirma que en el sistema educativo de Don Bosco, mire usted cómo este especialista en pedagogía se ha fijado en Don Bosco. No cabe duda que Don Bosco era alguien extraordinario para enseñar, era alguien extraordinario para, ¿qué les dijera yo?, para formar jóvenes. Y afirma que el sistema que él utilizó en la educación, la devoción a la Virgen María, pues hasta cierto punto es un incentivo psicológico. No quiero decir con esto que estamos aplicando psicología, no, es un incentivo que funciona de esa manera y no se van a sentir mal los hermanos psicólogos y psicólogas que nos escuchan. Cita el caso del joven Miguel Magone, que de ser un muchacho loquito, un muchacho de aquellos que son, ¿cómo les diríamos hoy en día? Este tipo de personas extrovertidos, algo así, que están en todo pero no están en nada, que hacen de todo pero no hacen nada, que también viven una vida mera licenciosa, mera de escándalo, mera de bares, mera de discotecas, etcétera. Pues un joven similar a este, Miguel Magone, cuenta el padre Prieto, se convierte más adelante en un joven santo. Esto nos recuerda también a San Agustín, cómo era San Agustín, ¿no? Y
como la mamá no cesaba de pedir, por la conversión de este joven. Ya me entendió entonces lo que quiero decir. La Virgen María como madre no cesa de pedir por los hijos. No cesa de pedir por los que viven. Esa es la Virgen María. Y por eso se ha ganado un lugar en el corazón de los fieles. Es la madre de la iglesia. Es la iglesia misma, por así decirlo. Entonces, ella intercede. Y entonces este joven que se convierte en santo, Miguel Magone, para que usted no lo olvide, evitaba el pecado. ¿Por qué creen ustedes? Lo evitaba para evitar un castigo, porque tenía miedo, porque no quería parar en el infierno. Pues oiga lo siguiente, no lo hacía por eso. Lo hacía porque no quería disgustar a la madre de Jesús. Qué interesante, ¿no? Muy bonita la anécdota, muy bonito el comentario, pero lo que le quiero dejar, independientemente de este comentario y del cuadro que le hablé, que es muy significativo, y del personaje que le mencioné, Don Bosco, recordémonos que Don Bosco, pues los seguidores de él, los devotos de Don Bosco, los que tienen como patrono a Don Bosco, tienen también como representación de su ideal a la Virgen María Auxiliadora de los cristianos. Y hay actividades especiales que se desarrollan en torno a la Virgen María Auxiliadora de los cristianos, pero ellos lo hacen con una devoción bien entendida. Espero, hermano y hermana, que este tema haya sido de mucha bendición en su vida y que le ayude también a encontrarse por medio de la Virgen María con nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.